Amados, empezamos este tiempo para poder compartir la palabra, para poder compartir algo de lo que Dios tiene en esta mañana para usted y para mí, porque siempre he insistido que el primero que debe quedar ministrado con esta palabra es a quien Dios se la inspira, a quien Dios le permite tenerla y reflexionar en ella. Amén. Hoy quiero compartir un mensaje muy sencillo, muy breve, espero que sea al lugar para usted, que usted pueda disfrutar esta palabra ahí con su familia, donde se encuentra. Quiero pedirle un favor, comparta el link. Tome su celular 30 segundos, por favor. Chicas, ¿me ayudan? ¿Me quitan esa mesita, por favor? Quiero que usted tome su celular un minuto. Antes de que empecemos la palabra, tome su celular un momento y usted empieza a compartir el link de la prédica, por favor. Compártaselo a sus amigos, a su familia, a los amigos esos con los que quizá, porque de todo hay en la viña del Señor, ¿no? Los amigos con los que comparten chistes verdes, ¿sí? Con esos mismos compártales la palabra. Con esos que se reía hablando bobadas, compártales la palabra. Amén. Que ese chat de la familia no solamente sea para hablar de cómo están y cómo se encuentran, sino también para compartir de la palabra y compartir a esa familia que quizá no conoce y mostrarle otra parte del evangelio y otra forma del evangelio. Amén. Entonces, por favor, comparta ese link, póngalo en su estado. Si puede, mándelo a esa lista de difusión que tiene, todavía mejor. Si usted tiene ese tiempo, si tiene esa posibilidad, sus datos, por favor, apóyenos para que esta palabra se extienda, para que esta palabra vaya mucho más allá de lo que nosotros esperamos. Tenemos una meta para junio y esperamos en el nombre de Jesús poder lograrla. Amén. Estamos llegando casi a ¿cuántas? ¿Cómo es que se dice, Felipe? Cuando hablamos de 800 algo, ¿es qué? ¿Ah? ¿Cuántos suscriptores tenemos ya? 350. ¿Tenemos cuál es la meta? 500 para junio. 500 suscriptores para junio. Eso lo vamos a lograr con su ayuda. Amén. Y con la gracia y el favor que el Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo puedan derramar sobre nosotros y sobre este altar. Amén. Ahí usted encuentra las redes sociales, ahí nos puede buscar, nos puede encontrar. Encontrará el link de la iglesia. La página fue renovada, la página tiene una nueva forma y usted puede encontrar ahí muchas cosas. Prédicas, podcasts, porque ahora a partir de semana tenemos los podcasts, tenemos los devocionales, tenemos muchas cosas. Hemos dinamizado la página web para que usted pueda también encontrar algo diferente, algo que también pueda edificarle. Amén. Esa palabra que hoy quiero compartir con usted tiene un nombre muy sencillo. Es curioso ese nombre. ¿A ti qué? ¿Y a ti qué? Es raro eso, ¿verdad? Porque uno no acostumbra a escuchar palabras así. Siempre son las palabras de Dios edifica, 50 formas de... Perfecto. ¿Y a ti qué? Esa fue una frase que Jesús usó con Pedro. En un momento en el cual el Señor estaba hablando con sus discípulos. Ese fue el momento en que ya el Señor había resucitado. El Señor ya había vuelto de la muerte, había arrebatado las llaves de la vida y de la muerte a Satanás en el infierno, las tomó, vino a compartir con sus discípulos. Y en ese momento en el cual, por allá en el libro de Juan, en el capítulo 21, el Señor tiene esa posibilidad, ese tiempo de compartir con sus discípulos. Y en el momento en que le pregunta a Pedro si lo ama: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y las 3 veces Pedro responde que sí. Y las 3 veces cuando Pedro responde que sí lo ama, las mismas 3 veces el Señor le dice: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Esas mismas 3 veces en que Pedro responde al Señor son esas mismas veces que el Señor le entrega una responsabilidad a Pedro. Lo hace responsable de poder apacentar las ovejas, de poder estar pendiente de las ovejas. Sabe que 2 veces le dice: apacienta mis ovejas, y 1 vez le dice: apacienta mis corderos. Amén. Todos somos como Jesús, corderos que vamos en un mismo redil, ovejas de un mismo redil, que es el redil de Jesucristo, que es nuestro pastor. Amén. Pero pasa algo curioso.
Llega el momento en el cual, después de que Pedro le entrega, el Señor le entrega una responsabilidad a Pedro. Le dice, Pedro, a ver, yo quiero que usted se ponga en el lugar de Pedro un momento. Póngase usted en el lugar de Pedro. Y quiero invitarle para que usted se imagine al Señor al frente suyo diciéndole, Pedro, Chuzo, Jacinto, José, Andrés, Carlos, Jesús, el que sea. María, Paola, Milena, etcétera. Apacienta mis ovejas. Tómate la entrego. Yo me imagino a Pedro recibiendo esa responsabilidad y Pedro gozoso. O sea, Pedro apasionado. Y uno diría que en ese momento el corazón del hombre es transformado cuando el Señor nos da algo, cuando el Señor responde una oración, cuando el Señor nos entrega una delegación, cuando el Señor nos da una palabra profética, cuando el Señor nos da una bendición, cuando el Señor responde una oración, cuando usted quizá en su oración personal se da cuenta que ese tiempo que usted dobló rodillas valió la pena porque hoy su esposo está siendo cambiado, sus hijos están siendo cambiados, o su hogar está siendo cambiado, o su economía está siendo cambiada. Usted empieza a darse cuenta que valió la pena y quizá uno diría, oiga, qué lindo, es necesario ver cómo cuando el Señor responde esa oración y la gente empieza a pegarse con el Señor, a santificarse, a ser transformada. Uno diría, Pedro está entrando al tercer cielo. Pero no. Quiero que vaya conmigo, libro de Juan, capítulo 21, verso 21 y 22. Quiero que lea conmigo antes. Quiero que leas desde el verso 20 conmigo, por favor. Si lo podemos colocar, Pipe, desde el verso 20. Juan 21 a partir del verso 20. Estos son los últimos 5 versículos que tiene el Evangelio de Juan. Amén. Antes de entrar a la carta o al libro de los Hechos. Dice la palabra. En la pantalla en la pantalla de las personas ya está la palabra. Ok. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él se quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos de aquel discípulo, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que si quiero que él se quede hasta que yo venga, que a ti. Amén. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. ¿Saben que hay muchas cosas que confluyen en esta palabra? Hay muchos protagonistas de la historia. El primer protagonista es ¿quién? Pedro. Pedro es el que primero aparece en esa historia. Pedro es el que primero sale a relucir acá, porque Pedro, como siempre, en su irreverencia, en sus palabras rápidas, Pedro en su acelere, Pedro va sacando lo que siente, Pedro va hablando lo que siente, y el Señor nuevamente tiene que volver a reprender a Pedro. Recordemos que habíamos hablado hace unos domingos acerca del momento en que Pedro quiere traer al Señor y decirle, Señor, no es necesario que te mueras, no es necesario que hagas. Y el Señor reprende a Pedro, reprende a Satanás a través de Pedro. Cuando le cortó la oreja a Malco. Tantas cosas que Pedro en su acelere, en su indómito carácter, tuvo que ser formado por el Señor. Y una vez más, Pedro saca uno de esos comentarios diciendo, bueno, ¿y este qué? Bueno, Señor, ¿y este qué? Y como cuando usted y yo decimos, oiga, Señor, ¿y por qué bendice a este? ¿Y este de cuándo acá, mire, con bendición? ¿Y de cuándo acá cristiano? Ay, véalo, ¿de cuándo acá levantando los brazos? Ay, mírelo, oiga, ¿y de cuándo acá? Lo mismo. La misma actitud tuvo Pedro. Cuando Pedro empieza, cuando, no sé si en su casa a veces pasa que hay gente que dice,
¿Y a eso es que va a la iglesia? Sí, ay, miren ay, claro, como en la iglesia hace, como en la iglesia no sé qué, pero miren en la casa, que lo conozcan en la casa. Esos son comentarios que salen. Y Pedro dejando fluir lo más salvaje de su vida. Quiero leerlo en Nueva Versión Internacional, si lo tenemos, Pipe, por favor. Verso 21 y 22 quiero leer solamente, que es donde me quiero ubicar para poder compartir el mensaje de hoy. Al verlo, es decir, al ver Pedro a Juan, al verlo, Pedro preguntó: Señor, ¿y este qué? Esa es la pregunta que tiene Pedro. Señor, ¿y este qué? En el verso 22 viene la respuesta de Jesús: si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme nomás. ¿Sabe que hay muchas cosas, como le decía ahorita, que confluyen en esta palabra? Primero, entiende una cosa. Acababa Jesús de darle una promesa a Pedro. Acababa de darle una palabra tremenda, una palabra poderosa, una palabra que tiene un poder sobrenatural. Le acababa de decir: ¿sabes una cosa? Te pido, apacienta mis ovejas. Ojo con algo. Uno era el corazón de Pedro, que estaba siendo llamado a pastorear las ovejas y la iglesia. Pero otro era el corazón de Juan, que siempre Juan no fue llamado tanto a pastorear como si a compartir la experiencia de vivir con Jesús. Uno era llamado al pastorado, otro era llamado al evangelismo. Otro era llamado a llevar la palabra a las iglesias. Otro fue llamado a llevar la palabra por las naciones. Otro fue llamado a poder extender el evangelio. Pero uno, que era Pedro se le dijo: apacienta mis ovejas. Y apacentar las ovejas es el trabajo de todo pastor, apacentarlas. Pero cuando Pedro recibe la palabra, yo diría, me puse en los zapatos de Pedro diciendo: Señor, si tú me haces esa palabra a mí, wow, Señor, no sé, mi corazón, ay, Señor, no sé qué haría. Mi corazón sería transformado en ese momento. Pero no, el corazón de Pedro no había sido transformado. Algo había en el corazón de Pedro, algo todavía quizás diminuto, como dice la palabra, un pequeño trozo de levadura leuda toda la masa. Y quizá Pedro todavía estaría ahí, ay, como diciendo: Señor, ¿y este por qué? Señor, ¿y por qué a él sí? ¿Y este qué, Señor? Yo lo veo como lento. Es que yo veo que él no avanza, Señor. Es que yo lo veo como que él no progresa, Señor. Es que yo lo veo como dormido, la verdad. Porque como lo vio allá recostado en el pecho del Señor unas noches antes, allá recostado, haciéndose el que no entendía. Pero Juan, ¿sabe una cosa? Juan tenía algo que Pedro ignoraba quizá. O quizá Pedro no entendió, o que quizá Pedro no supo discernir. ¿Sabe qué fue? Juan fue el único discípulo que permaneció al lado de Jesús desde su captura hasta su crucifixión. Ningún otro discípulo estuvo con Jesús. Ningún otro discípulo supo lo que Jesús sufrió, lo que Jesús habló, lo que Jesús experimentó. Ningún otro, solamente Juan, que estuvo ahí consolando a María y consolando quizá a Magdalena, ahí los tres, esperando que llegara el momento en que Jesús partiera a la eternidad. El único fue Juan. Pedro ignoraba eso. Como nosotros a veces ignoramos el proceso de otros, como nosotros a veces ignoramos lo que otros han orado, lo que otros han sufrido, lo que otros han vivido, lo que otros en su intimidad han sido procesados por Dios. Pero nosotros, indómitos quizá, sencillamente vamos sacando palabras y frases y usamos algo que se llama descalificar a las personas. Qué gran falla cometemos cuando descalificamos a alguien. Qué gran error cometemos cuando descalificamos a alguien por lo que veo, por lo que creo, por lo que siento, por lo que me parece. Porque hoy ya el don de profecía está tan tergiversado que ya no es don de profecía, sino don de sospecha para muchos. A mí me parece. Yo, estoy casi seguro. Y con esa sospecha matamos, destruimos el nombre, la honra de muchas personas.
Destruimos el valor, la bendición, el significado de los planes que Dios tiene. Con esas palabras, con esa descalificación, anulamos bendiciones, anulamos planes de Dios, anulamos proyectos divinos, anulamos quizá esa mano que Dios quiere extender. Cuando descalificamos momentos, lugares, personas, estamos cometiendo un error garrafal. Solo habían pasado unos minutos quizá, algunas horas, no sé cuánto tiempo habría pasado entre el momento en el cual el Señor Jesús le dice a Pedro: Pedro, apacienta mis ovejas. Pedro, por favor, apaciéntalo. ¿Sabe? Pedro y Juan eran partners. Pedro y Juan eran los dos eran apóstoles. Quizá no había uno encima de otro, pero si a Pedro le fue entregada la responsabilidad de pastorear, de apacentar las ovejas, quizá esa responsabilidad también había sido delegada para apacentar el corazón de Juan, apacentar el corazón de Jacobo, de Santiago, de Tomás, de todos los apóstoles. Pero lo primero que hace Pedro, lo primero, después de que le dicen apacienta mis ovejas, es descalificar a Juan. Querer anularlo delante de Jesús. Como hay personas que les gusta eso. Hay personas que delante de una autoridad lo que hacen es descalificar a otros. Buscar el defecto, buscar la caída, buscar las cosas malas de otros, los errores. Es más, escúcheme esto. Esa persona a quien Pedro se estaba refiriendo hizo una opinión muy personal. Podría tener quizá más mérito que el mismo Pedro. Si usted revisa conmigo en el Nuevo Testamento, Pedro dejó 2 cartas, primera de Pedro y segunda carta escrita por Pedro. ¿Qué dejó Juan? El Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera carta escrita por el apóstol Juan, y el Apocalipsis. Un apóstol más dado al amor, a la enseñanza. Un apóstol más dado a las ovejas. Pero la responsabilidad era de Pedro. Quizá tenía más mérito Juan. Quizá Juan tenía un corazón más de amor, más pegado al Señor. Y Pedro no tuvo en cuenta que a quien él se estaba refiriendo era la persona que había estado al lado de Jesús hasta el último minuto de la cruz. La segunda persona que interviene en esa historia es Jesús. Primero habla Pedro y después interviene Jesús. Y la respuesta a mí me sorprende. ¿Y a ti qué? ¿De qué le importa? No me he metido. Si yo quiero bendecirlo, ¿a usted qué? Si yo le quiero dar un mejor carro, ¿a usted qué? Si yo quiero darle más unción, ¿a usted qué? Si yo quiero hacer que él crezca más espiritualmente, que ella crezca más espiritualmente, si quiero hacer que comparta más en la iglesia, si quiero hacer que ame más la iglesia, si quiero hacer que diezme más, que entregue más su corazón, su tiempo, su disposición, su vida, ¿a usted qué? Me gusta cómo habla Jesús ahí, contundente. Porque hoy definitivamente la iglesia está expuesta a que todo el mundo quiere estar metido en la vida del otro. Y no siempre para edificar, no siempre para construir, no siempre para poder edificar la vida del otro. No siempre es para eso. ¿Y a ti qué? ¿Qué sacas fijándote en lo que otros hacen? ¿En qué te afecta que otro haga o no haga? ¿En qué te afecta que otro ore o no ore? ¿En qué te afecta que otro diezme o no diezme? ¿En qué te afecta a ti tu espiritualidad, tu vida, tu relación con Dios, que otros que están quizá a tu alrededor hagan o no hagan? Si la palabra claramente dice que la salvación es individual,
El proceso con Dios es personal, es intransferible. La palabra dice: ay, Señor, es que si te sirvo, yo y mi casa te serviremos. Señor, mi casa será salva si llevo la palabra así. Pero no porque yo la lleve, sino porque en mi casa conocerán a un Salvador, a un Redentor, que como hizo la obra en mí, la va a hacer en ellos. Por eso mi casa puede ser salva. No por mí. No por mí. Santiago, el apóstol Santiago, dice en su carta, en el capítulo 4, en el verso 11. Usted la va a leer ahí en la pantalla, en la versión Dios habla hoy. Dice la palabra en el nombre del Padre: hermanos, no hablen mal unos de otros. El que habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas a la ley, te haces juez de ella en vez de obedecerla. Ojo, cuando juzgo, cambio mi papel. Y ya no soy yo a quien van a juzgar, sino empiezo yo a actuar como juez. Y si yo empiezo a actuar como juez, ¿dónde queda el Señor? Si el papel del Señor es ¿qué? Juzgar. Solamente, verso 12, hay uno que ha dado la ley y al mismo tiempo es juez, y es aquel que puede salvar o condenar. Tú, en cambio, abro signo de pregunta, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Tremendo. Santiago, ¿tú quién eres para juzgar? ¿Quién eres tú para poder dimensionar la espiritualidad de tu pareja? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para dimensionar el grado de intimidad o de relacionamiento que tenga tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu familia con Dios? ¿Quién somos nosotros para poder descalificar lo que otros hacen con Dios, lo que otros procuran tener con Dios? No somos nadie para hacerlo. La obstinación de muchas personas por conocer el actuar de otros hace que se conviertan en jueces. El único con la capacidad de juzgar es el Señor. Cuando el Señor, a través del apóstol Juan, envía una palabra a la iglesia de Tiatira en Apocalipsis capítulo 2, deja una frase que es importante. Quiero que usted, por favor, la repita conmigo. Verso 25. Apocalipsis 2, 25. Perdón, quiero que lea conmigo 23 al 25. Eso está en Reina Valera. Dice la palabra, hablando el Señor, dice: y a sus hijos heriré de muerte. Hablando de aquellos que profesaban la doctrina de poder seguir a Jezabel y apoyar su culto. Pero dice: y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Escúcheme bien esto. No es por lo que yo le diga: Señor, es que Él merece un castigo. Señor, es que tú deberías castigar lo que Él me hizo, lo que ella me hizo. Señor, es que mira, no se merece. Señor, no. No es lo que yo le diga al Señor que otro se merece o no. Dice la palabra, verso 24, porque el 23 dice: porque a cada uno daré según vuestras obras. Y en el 24 dice: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina satánica, diabólica, que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no impondré otra carga. Y el verso 25 es lo que yo quiero que usted guarde en su corazón hoy. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Guarde lo que tiene, atesórelo. Pastor, es que yo tengo muy poquita palabra. No importa si es poquita, atesórela y quiera adquirir más. Pastor, mi intimidad quizás es limitada. Tómela, valórela. Encárguese de mejorar eso. Encárguese de empoderar lo que usted tiene. En lugar de estar mirando lo que otros hacen, en lugar de estar criticando lo que otros tienen, en lugar de estar mirando con envidia quizá lo que otros han logrado, encárguese de usted. Encárguese de su vida espiritual. Encárguese de crecer con Dios. Encárguese, como dice la palabra, guarde lo que tiene y reténgalo hasta que el Señor venga.
reténgalo, cójalo, atesórelo. El problema de muchas personas es que su corazón cambia cuando les es asignada una responsabilidad. Ese es el problema. Que son personas que no están diseñadas o que no están preparadas para asumir responsabilidades, ya sea la responsabilidad del hogar, porque piensa que todos en el hogar son sirvientes de él o de ella, porque también pasa. Ya sea porque le dan una responsabilidad en un trabajo, en la empresa, o sencillamente porque ha logrado obtener algún quizá ahorro, alguna calidad, algún beneficio económico, y hoy ya tiene personas a su cargo, pero quizá esa persona cuando adquiere dinero, su corazón no está preparado, y cuando adquiere la riqueza se le olvida, tiene amnesia y se le olvida de dónde Dios lo ha sacado para poder proveer lo que él o ella tienen. Y cuando eso pasa, mejor dicho, cuando se nos es asignado algún grado de autoridad o de responsabilidad, el primer error que se comete es descalificar, menospreciar, por debajear o mirar por encima del hombro a los que tenemos a nuestro alrededor. Entonces ya empezamos a mirar con otro criterio, empezamos a mirar y a descalificar lo que unos hacen o lo que otros hacen. Mi pregunta es, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué Pedro tuvo que, en lugar de dirigirse con amor hacia su consiervo, porque era el consiervo, era el otro apóstol, por qué Pedro, en lugar de referirse con amor hacia quien también sería su compañero de lucha y de batalla, por qué nosotros, en lugar de referirnos con amor a quien debemos edificar y construir, por qué nosotros mismos terminamos dañándolos, afectándolos, hiriéndolos, menospreciándolos o descalificándolos? ¿Por qué pasa? Una explicación para ello. Quiero que vaya conmigo. Libro de Hebreos capítulo 5, verso 11. Libro de Hebreos capítulo 5, verso 11. Pipe, la próxima vez por favor aprendamos los televisores para colocar los versículos, por favor. Libro de Hebreos capítulo 5, verso 11. ¿Lo tenemos ya en la pantalla, Pipe? Dice la palabra: sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes lo que les entra por un oído, les sale por el otro. Esa es la nueva versión internacional. Hebreos 5:11, se lo voy a repetir para que usted lo tenga ya en su casa, los que están acá conmigo en la iglesia. Sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro. Eso es lo que estamos viviendo hoy. Y yo se lo decía ahorita cuando empezamos el servicio, qué importante es vivir ese tiempo de cuarentena. Qué importante es vivir ese tiempo de confinamiento y de aislamiento. Qué importante es verdaderamente conocer el corazón del que está allá sentado viéndome al otro lado de esta cámara. Qué importante es. Qué importante es saber si con la misma disposición que usted venía a servir en la iglesia, a hacer en la iglesia, hoy está apoyando en su casa. Qué bonito sería ver si con el mismo amor con el que usted servía en la casa del Señor, hoy sirve fuera de su casa. Si con el mismo respeto que tenía por la casa del Señor es el mismo respeto que usted profesa en su casa. Si con la misma ternura que usted trata a los hermanos y a las hermanas de la iglesia, es la misma ternura con la que usted trata a las personas en su casa. Pablo en la carta a Corintios decía: es necesario que haya disensiones entre vosotros, porque así ha de ser manifestado lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Y creo que este tiempo de confinamiento lo que ha permitido es realmente conocer lo que hay en el corazón de muchos cristianos. Y eso me preocupa, porque me preocupan varias cosas. Primero, ver cómo mucha parte del pueblo se enfría. Eso me preocupa. Ver cómo mucha parte del pueblo tenían una motivación que era incorrecta. Y la motivación, ¿sabe cuál era? Venir a servir. Esa era la motivación. Oiga, tengo que ir a la iglesia, tengo que orar, tengo que hacer un devocional. Pero como ya no hay iglesia,
como ya no hay servicio, como ya no hay tiempo, entonces ya no hay devocional, ya no hay oración, ya no hay tiempo, hay cansancio, hay agotamiento, ya no hay espiritualidad. Y cuando ya no hay espiritualidad, cuando la palabra entra por aquí y sale por aquí, empezamos nosotros a actuar descalificando a los que tenemos a nuestro alrededor y descalificando lo que nosotros antes aprobábamos. Por ejemplo, la iglesia. Es que es muy fácil cuando se juzga sin conocimiento. Es muy fácil cuando yo juzgo sin conocer lo que otro está viviendo, lo que otro está pasando, lo que otro está sufriendo, lo que otro le toca pasar y lo que al otro le toca vivir. Es fácil. Pero eso es lo que está pasando hoy. Hoy en día está aflorando el verdadero carácter, la verdadera esencia de muchos cristianos en sus casas. Muchos estamos permitiendo aflorar qué es lo que realmente somos en la esencia. Y ahí es donde nos estamos dando cuenta de algo. Lo que nos entró por un oído, nos salió por otro oído. Marquita, hazme un favor, préndeme esta luz. No sé por qué no la prendieron. Gracias. Ahí está aflorando lo que hay en el corazón de muchos. Y lo que me gusta de esta palabra en el libro de Hebreos es que el escritor de los Hebreos habla con la claridad de decir, ¿sabe? Es importante que si usted venía a una iglesia a aprender, que si usted venía a una iglesia a edificarse, que usted pueda sacar a flote en su casa lo que usted realmente aprendió acá, lo que usted realmente fue acá, lo que usted realmente hoy es. Gracias, muchas personas dicen, pastor, gracias a la iglesia, porque hizo, porque tal, porque una cosa, otra. Claro que sí. Pero esa esencia, ese amor, eso que profesamos diciendo, Señor, gracias a la iglesia que me ayudó, que fue mi estandarte, que fue mi ayuda. Claro, gloria a Dios. Pero eso es lo que usted hoy tiene que estar demostrando en su casa. Pero muchos hoy están descalificando lo que fueron acá, demostrando algo que no son o algo que realmente son fuera de la iglesia. La segunda razón. ¿Sabe por qué pasa esto? Antes de pasar a la segunda. Una descalificación sucede cuando distraídos perdemos el enfoque. Entonces, como no tenemos la iglesia de primera mano, como ya no tenemos los tiempos en la iglesia, ya el pastor no me puede ver, ya el pastor no me puede. ¿Se acuerdan que siempre hemos dicho que los pastores a veces tenemos un escáner espiritual? Que uno viendo y dice, venga para acá, venga que quiero hablar con usted. Ya eso no pasa, porque todo está en la distancia, todo está en lo que el Señor nos pueda revelar. Y nosotros quizá llamamos, hacemos una llamada, saludamos, sabemos cómo están, damos un apoyo si es necesario. Pero ¿sabe una cosa? Eso quizás se vuelve insuficiente cuando en la iglesia, cuando no podemos permanecer en la iglesia. Para muchos la iglesia era un polo a tierra. Para muchos la iglesia era ese momento en el cual teníamos la oportunidad de poder distensionarnos, de poder venir, compartir otro espacio, compartir otro tiempo. Pero la iglesia ya no está. Ya la iglesia no es posible vivirla como la vivíamos antes. Hoy tenemos que vivir una iglesia en la distancia. Hoy tenemos que vivir una iglesia lejos físicamente, quizás cerca en el corazón, pero lejos físicamente. Y sabe, cuando esa lejanía se hace evidente, es cuando usted y yo realmente sacamos a flote lo que hay en el corazón. Y muchas personas han dejado salir por un oído lo que algún tiempo escucharon por el otro. Y cuando la palabra yo no la guardo, cuando entra por aquí, sale por aquí, mi corazón se empieza a enfriar. Mi corazón se empieza a enfriar. Y cuando mi corazón se enfría, empiezo a tener distanciamiento con Dios. Es por eso que usted de pronto ha visto en su casa que el que antes oraba ya no ora. Que el que antes hacía un devocional vive con pereza. Que el que antes iba dispuesto a tal, que la iglesia, ¿qué tal? Ya no está dispuesto. Su corazón se enfrió. Y lo que aprendió nunca fue capaz de retenerlo. Ese es el problema.
Cuando no retenemos, las cosas salen. Nada se queda dentro de nosotros. La segunda razón por la cual podemos atribuir el descalificar sucede cuando hay un desconocimiento de la circunstancia o de la persona que está siendo descalificada, y quizá la inexperticia de quien descalifica. Pedro era un hombre inmaduro. Pedro estaba siendo formado en su carácter. ¿Sabe cuándo Pedro empezó a ser verdaderamente moldeado en su carácter? Cuando Jesús no estuvo. Ahí sí él tuvo que enfrentarse al mundo y sacar lo que había dentro de él, lo que había atesorado. Pero cuando nosotros no tenemos ese tesoro, cuando nosotros no tenemos ese, ¿cómo se diría? Ese remanente dentro de nosotros, nos empezamos a quedar vacíos. Nos empezamos a quedar sin gasolina espiritual. Y empezamos a descalificar. Pedro descalificó desconociendo la circunstancia de Juan. Pedro sencillamente sacó un comentario: oiga, ¿y este qué? Y el Señor le dijo: un momentico, eso no es problema suyo. Eso es Él conmigo. No es más. Y lo lindo que es cuando el Señor nos defiende. Qué lindo es saber cuando es el Señor el que aboga por nosotros. Muchos han querido descalificarnos, pero ha sido el Señor el que aboga por nosotros. Muchos han querido levantar injurias, calumnias, falsos testimonios, pero ha sido el Señor el que pelea y el que aboga por nosotros. Le doy la gloria al Señor por eso. Qué fácil es decir: oiga, pastor, es que usted no hace, pastor. Pastor, ¿usted cómo lo llama? ¿Usted cómo no visita? ¿Usted cómo no hace, pastor? ¿Usted cómo quién sabe en qué se la pasa? Pastor, ¿usted cómo quién sabe? Yo me imagino que se la pasará echada durmiendo, pastor, porque es que yo no le he visto a usted. Puede pasar. Pero yo le hago una pregunta. ¿Y si eso es así, a usted qué? ¿Quién me va a juzgar a mí? ¿Usted o el Señor? Se lo digo con mucho respeto. Espero que usted sepa tomar lo que yo le digo con respeto. Se lo digo con respeto, pero se lo hablo con claridad. ¿Qué error cometemos tan grande cuando tomamos una posición sin conocer las circunstancias? Sin conocer el corazón de la otra persona. Lo que Pedro ignoraba es cuánto amaba Jesús a Juan. Y cuán agradecido estaba el Señor con Juan. Tan agradecido estuvo que se lo entregó en adopción a su mamá. Le dijo: madre, he ahí a tu hijo; hijo, he ahí a tu madre. Entregó a Juan en reemplazo físico de Jesús, para que la mamá tuviera un contentamiento con un hijo. Y Pedro ignoraba eso. Como Pedro salió corriendo, como Pedro no estuvo en ese trote, como Pedro, vea, salió y se escabulló por allá para negar a Jesús. No tuvo tiempo de oír, no tuvo tiempo de ver, no tuvo tiempo de escuchar. Hay personas que sacan comentarios fáciles, rápidos, sin conocer la circunstancia. Como los que se la pasan allá afuera diciendo: claro, las iglesias, los pastores son unos ladrones. Seguramente es que ellos trabajan gratis, o ellos trabajan ad honorem. No necesitarán plata para trabajar, pero por pastores que seamos, también comemos, también nos vestimos, también tenemos derecho a tener un carro, también tenemos derecho a tener una casa. Y nuestro trabajo es quizás la incomodidad de muchos, que es pastorear. Pero yo le doy la gloria al Señor por eso, porque me dio la oportunidad y el honor de poder servirle, de poder amarlo, de poder ser puente entre muchos y Jesús. Aleluya por eso. No importa si descalifican, qué importa si hablan, qué importa lo que digan. No me importa lo que digan realmente. Me importa es ver el fruto. Y le doy la gloria al Señor porque esta iglesia tiene buen fruto. Aleluya. Y hay una frase, hay un versículo, se los quiero dejar esta mañana. La segunda razón que se atribuye a descalificar sucede por el desconocimiento de la circunstancia o por la inexperticia de quien descalifica. Generalmente, la persona que descalifica a otra
es una persona que no tiene el conocimiento absoluto de lo que está pasando, de lo que se está viviendo, de lo que se está experimentando, o peor aún, no tiene la experticia o la madurez para emitir un concepto. Eso pasa. ¿Alguna vez alguien que yo quiero mucho realmente dijo, abro comillas, y ahora le vamos a comprar bodega al pastor entonces para que se haga rico? Cierro comillas. Desconocía la circunstancia, desconocía el propósito, desconocía la forma, desconocía mi posición. ¿Cuál era la posición que yo he tomado frente a la adquisición del templo de la iglesia? Y lo peor aún, era una persona inmadura, inexperta en temas eclesiales. Sin embargo, emitió un concepto que amargó el corazón de muchos a su alrededor. Eso hacen las personas cuando descalifican sin conocer la circunstancia. Si yo llego a mi casa y llego hablando mal de Marco, pues, Marco, ¿cómo le parece, amor? Es que a mí no me parece. Yo no sé en qué se la pasará, yo no sé qué hará, pero a mí no me parece. ¿No será correcto venir a Marco? Marco, me parece esto. Marco, yo creo esto. Marco, mira, he pensado esto. Marco, he notado esto. Marco, he visto esto. ¿Eso no es lo correcto? Pero hoy descalificamos la esposa. Hay muchos hombres descalificando a la esposa. Hay muchos hombres que por tiempo descalificaron a su mujer, y hoy que están en la casa se dan cuenta lo que ella sufre haciendo, lo que ella trabaja, lo que ella se esfuerza haciendo, todo lo que es de la casa. Hay muchas mujeres que por tiempo descalificaron el trabajo de su esposo. Lo descalificaron. Es que no sirve, es que se la pasa pajareteando. Y hoy que quizá no tiene el recurso en su casa, anhela que su esposo se vaya a pajaretear, pero que traiga algo, ¿verdad? ¿Usted cómo le toca tan fácil? Párese y hágalo. Hágale. Si es tan fácil. A usted, varón, que le dice a la esposa, mija, pero es que a usted le toca todo muy fácil. Hágalo. Levántese temprano, haga desayuno, haga almuerzo, párese al frente de esa pantalla a poner a esos muchachos a aprender, a hacerle las clases a los muchachos, guíen las tareas, ayúdele con las tareas, luego haga el almuerzo, luego vaya, lave, planche y luego vaya a terminar de hacer la comida. Hágalo. Si es tan fácil, si es tan sencillo. Muchos dicen, claro, mire, ese como tiene plata ya no hace nada. Ya lo hizo, amado. Ya sufrió, ya cargó, ya le tocó duro, ya pasó por donde quizá usted y yo estamos pasando, ya hizo el curso. ¿Por qué descalificamos? Le voy a dar una respuesta. Libro de Hebreos, ahí donde estamos. Hebreos capítulo 5, pero el versículo 12. Ya habíamos leído el versículo 11, ahora vamos a leer el versículo 12. Al cabo de tanto tiempo, ustedes ya deberían ser maestros. Lo estoy leyendo en la versión Dios habla hoy. Al cabo de tanto tiempo, ustedes ya deberían ser maestros. En cambio, necesitan que se les explique de nuevo las cosas más sencillas de las enseñanzas de Dios. Se lo voy a leer en Nueva Versión Internacional. Me gusta. En realidad, escúcheme bien esto. Mire cómo lo describe el escritor de los Hebreos en la Nueva Versión Internacional. En realidad, a esas alturas ya deberían ser maestros, y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Se lo explico. Hay cristianos que a estas alturas ya debieran ser maduros.
Hay creyentes que a estas alturas ya deberían tener un bagaje. Hay cristianos que a estas alturas ya deberían estar en otra posición, ya deberían estar en otro lugar, ya deberían estar pastoreando, ya deberían estar liderando, ya deberían estar haciendo muchas cosas, pero se les ha pasado el tiempo descalificando al uno y al otro y al otro, y se les ha olvidado enfocarse en lo de ellos por estar mirando lo de los demás. Inexperticia, desconocimiento de circunstancias. Cuando levantamos nosotros un comentario frente a lo que otros viven y frente a lo que otros pasan, quizá a Pedro se le olvidó que Juan era tan apóstol como él. Quizá a Pedro se le olvidó que ambos eran hijos del mismo Padre. No tenemos razones para descalificar. Quizá, escúcheme, quizá, porque suele pasar que la persona que descalifica a otra piensa tener más mérito. Yo debería estar en ese lugar. Yo debería tener lo que él tiene. Yo debería tener el esposo que ella tiene. Yo debería tener el carro que él tiene, la empresa que ella. Todo deberíamos tenerlo. O sea, nadie se merece nada, sino que todo deberíamos tenerlo nosotros. Oiga, yo trabajo más duro y no me gano lo mismo. ¿Qué dijo Jesús? ¿A usted qué? ¿Y a ti qué? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Entonces nosotros vamos a decir, oiga, pero miren, los niños judíos nacen con riqueza, ¿y yo por qué no? ¿Me hago entender? Termino diciéndole esto. Quizá Pedro ignoró una parte que es muy importante, que usted y yo hoy no podemos ignorar. ¿Me estoy dirigiendo a esa cámara? Sí. Que usted y yo no podemos ignorar. La palabra dice en el libro de Romanos, en el capítulo 9. Escuche bien esto. No es del que corra, no es del que tenga prisa, sino es de quien Dios tenga misericordia. No es por lo que hagamos, no es por lo que nos ganemos, no es por lo que hayamos orado, no es por lo que hayamos ayunado, no es porque nosotros nos merezcamos más, porque mire, ayunamos más, oramos más, hacemos más, nosotros hacemos más obras sociales, nosotros hacemos más siembras, nosotros hacemos más campañas. Es que nosotros no es de eso. No es de eso, porque por andar trabajando en la obra nos hemos olvidado del Señor de la obra. Entonces, para muchas iglesias hoy ya lo importante ya no es el Señor de la obra, sino es la obra. Ya no es la gente. Hay que seguir haciendo la obra porque es necesario sostener la obra. Están equivocados. Porque la obra no necesita gente, la obra necesita al proveedor de la obra, y con que el proveedor de la obra esté, la obra se va a sostener. No pongamos la mirada en quien está en la obra, porque el Señor podrá seguir sosteniendo la obra con 1000, con 500 o con 10. Gedeón pensó necesitar 30,000 y el Señor le dejó 300. Y con 300 hizo más de lo que hubiese hecho con 30,000. Pero hoy vivimos pendientes de sostener al uno, de sostener al otro, de que todos reciban, de que todos prediquen. ¿Sabe? Es tiempo de que las ovejas saquen a flote lo que su pastor les sembró, que saquen a flote la madera que tienen de su pastor, que saquen a flote la valentía, la berraquera, que quiten la flojera y que sepan que tienen que enfrentarse a una iglesia diferente. Porque hoy la iglesia cambia, hoy la iglesia es diferente. Hoy ya no va a estar el pastor en la iglesia esperándolos a todos. Ya no se puede. Ya el modelo de predicar, el modelo de evangelizar, el modelo de la iglesia cambió.
Y el Señor de cierta manera está logrando que mucha parte de la iglesia quite la dependencia que tienen de su pastor. Y que dejemos de idolatrar hombres y de seguir las doctrinas de hombres para poder sacar a flote mi propia esencia, su intimidad con Dios, su tiempo de palabra con Dios, su tiempo devocional con Dios, el suyo, no el que otro haga por mí. Es el momento de demostrar qué tan maduros somos. Es el momento de entender que muchos, como dice este versículo 12 de 5 de Hebreos, ya debiesen ser maestros, ya debiesen estar en otro nivel, pero no han querido hacerlo. Es el tiempo. Es el tiempo de sacar la madera. Es el tiempo de sacar a flote lo que soy capaz de hacer, lo que soy capaz de proveer y producir para el reino. Es el tiempo, amados. Ya es tiempo de quitar la mirada del otro. Ya no es momento de estar mirando lo que otro hizo, lo que otro logró, hombre, ¿a ti qué? Preocúpate por lo tuyo. Saca a flote lo que tú tienes. Saca a flote lo que tú eres capaz. ¿De qué eres capaz? ¿De qué eres capaz? ¿De qué eres capaz? En la iglesia siempre teníamos una dependencia. Y siempre se los he dicho, amados. No dependan de una unción prestada. Busque su propia unción. Busque su esencia. Búsquela. Peléela. Gánesela. Pero hay gente que no quiere madurar. Hay gente que no quiere ir un paso más adelante. Y si usted lee conmigo esos versículos de Hebreos, son fuertes, porque el escritor de los Hebreos les dice: oiga, ya lo que quieren, ya dice, mire lo que le dice el escritor de Hebreos. Se lo quiero leer un poquitico más allá. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Oiga, no es tiempo de que cada uno saquemos del fondo del corazón, de nuestra, no sé cómo decirlo, de nuestro, sí, de nuestro depósito. Que cada uno saque de su depósito lo que tiene de Dios, lo que aprendió en la iglesia, lo que es su esencia de iglesia. No es el momento, amados, pero muchos hoy están despegados, tomando otra vez leche como si fueran niños, dependiendo de un devocional, dependiendo de que otro lo llame y le pregunte qué hubo, cómo está. ¿Qué jugamos? La iglesia tiene que crecer. La iglesia tiene que madurar. Y muchos de ustedes ya están listos. Han sido provistos con muy buenas herramientas. Han sido provistos con muy buena doctrina para salir a conquistar a otras almas, para traerlas. Cuando ya tengamos un templo, cuando ya estemos en el templo propio, yo quisiera ver en el nombre de Cristo Jesús una iglesia que crece fuera de los muros. Una iglesia que se extiende fuera del templo. Porque a eso somos llamados, iglesia. Pero muchos están cómodos. Muchos están viendo pasar el tiempo ahí, vegetando, envejeciéndose. Ay, estoy lleno de palabras, pero quiero más leche. Pero para criticar, ahí están. No, amados. La iglesia tiene que madurar. La iglesia tiene que crecer. La iglesia tiene que ir a otro nivel. Ya la iglesia tiene que crecer. La iglesia tiene que madurar. La iglesia tiene que entender que hoy cambió el pastorado, que quizá el pastor no va a poder estar en la casa de todos, pero saben que tienen un pastor que siempre estará dispuesto a una llamada, a una oración, a un mensaje. Que quizá el pastor ha pasado la cuarentena y quizá no lo ha llamado. Perdóneme, quizás se me ha olvidado, quizás se me ha pasado. No me critique, bendígame, haga que mi memoria funcione mejor. No me descalifique por lo que no he hecho. Bendiga mi vida para que mañana pueda hacerlo mejor de lo que lo estoy haciendo hoy. A eso estamos llamados. O yo lo tengo que descalificar porque usted no me llama, porque usted no me dice, porque usted no hace. Por favor, no es mi trabajo, amados.
Hoy quiero instarlo, quiero instarla a que usted haga que la iglesia crezca, que usted sea parte del crecimiento de la iglesia, que usted sea parte de la extensión de la iglesia. Esa es nuestra responsabilidad. A eso somos llamados, y se supone que por 6 años hemos recibido palabra en este lugar. Hemos crecido, hemos madurado, hemos hecho seminarios, hemos hecho predicaciones, hemos hecho campañas, hemos hecho cursos, hemos hecho 1000 cosas por verlo crecer a usted, por verla crecer a usted. Hoy necesitamos que usted saque de ese depósito y que usted ponga un granito de arena y que usted nos aporte, nos ayude con almas, predicando, haciendo que la obra se ensanche. Eso necesitamos de usted, iglesia, hoy. No descalifiquemos. No es nuestro trabajo ponernos en el lugar del juez. Estamos llamados a hacer que la iglesia crezca, que la iglesia se ensanche. Pero si su corazón está como estuvo el corazón de Pedro en ese momento, creo que seguirá teniendo que tomar leche y seguirá teniendo que estar dependiendo de otros para que su vida espiritual no se muera. Mi pregunta es, ¿qué va a ser el día que esos otros no estén? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Quiero dejarle esta palabra y termino diciéndole esta frase. Libro de Job, capítulo 42. Después de que Job peleó con Dios, ¿usted y yo alguna vez hemos peleado con Dios? Le pregunto. ¿Cierto que sí? Hemos discutido con Dios. Ay, Señor, no me parece, yo no estoy de acuerdo, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? Y Job lo mismo, le peleó a Dios. Pero en ese último capítulo, el capítulo 42, versículo 1 dice: entonces Job le respondió al Señor. Quiero leerlo en palabra de Dios para todos, PDT. Entonces Job le respondió al Señor: sé que tú puedes hacer lo que quieras y que no se puede detener ninguno de tus planes. Tú preguntaste: ¿quién es el que con su falta de conocimiento oscurece mi consejo? Aleluya. Escuche bien eso, se lo repito. Tú preguntaste. Job le dice al Señor: Señor, tú algún día preguntaste, ¿quién es el que por falta de conocimiento oscurece mi consejo? ¿Sabe? A veces nosotros le quitamos la esencia a Dios cuando nosotros no estamos en el mismo sentir con el Señor. Muchos hoy estarán diciendo: ¿y ahora el templo para cuándo? Imagínense, ¿y ahora? Todo eso que sembramos, todo eso que hicimos ahora ya, eso es como que se perdió, eso ya, ahora quién sabe cuándo, quién sabe. Hombre, no oscurezca el consejo de Dios, no oscurezca la palabra de Dios, no sea profeta que traiga maldición. Bendiga a la iglesia, ayúdenos a orar. No es un tiempo fácil para la iglesia, no es un tiempo fácil para nosotros como pastores. Necesitamos su ayuda, necesitamos su colaboración, necesitamos su disposición, necesitamos su corazón. Eso es lo que necesitamos, amados. Y sigo diciendo, escuche, tú preguntaste: ¿quién es el que con su falta de conocimiento oscurece mi consejo? Yo fui quien hablaba sin saber lo que decía. Yo fui quien hablaba sin saber lo que decía. Hablé sobre asuntos tan maravillosos para mí, que quedaban fuera de mi entendimiento. Aleluya. Mire, eso tiene una profundidad maravillosa, sencilla, pero profundo. Gracias, papá. ¿Sabe qué quiere decir Job? ¿Sabe lo que quiere decir Job? Job le dice al Señor: te quiero pedir perdón porque muchas veces opiné de cosas que yo no tenía la noción de lo que eran. Eran tan maravillosas, eran tan grandes que yo no entendía, Señor. Y pensé saberlo, y opiné, y critiqué, y hablé. Pero hoy, Señor, dice: yo fui quien hablaba sin saber lo que decía. Dice Job: hablé sobre asuntos tan maravillosos para mí
que quedaban fuera de mi entendimiento. ¡Wow! ¡Qué profundo! ¿Sabe? Se lo quiero poner en este texto. Mire. Cuando descalificamos sin conocer circunstancias, encontramos hijos juzgando a sus papás. Hijos juzgando a los, sin conocer lo que significa ser papá, sin conocer el sacrificio de un padre, sin conocer la responsabilidad de un padre, sin conocer los trasnochos de un papá, pero lo critican. Empleados juzgando a sus jefes o a los dueños de las empresas. Solteros juzgando a los casados. Escuche bien esto. Un esposo juzgando la labor de una esposa. Una esposa juzgando la labor de un esposo. Un discípulo juzgando la labor de un pastor. Un hombre o una mujer sin hijos juzgando al que sí los tiene. ¿Con qué criterio? ¿Cómo juzgo yo al que es abuelo si yo no lo soy? Generalmente decimos, ay, es que el abuelo es una alcahueta. Espere que usted sea abuelo. De pronto usted va a sentir lo mismo. Y yo le decía algo a mi esposa estos días, no sé si tú recuerdas. Yo le decía, hoy, esta semana, le decía, ¿sabes qué? He comprendido al 100% todo lo que mi mamá sufrió conmigo. ¿Verdad, amor? Yo te lo decía. Decía, he entendido lo que mi mamá sufrió conmigo, lo que mi papá sufrió conmigo. Y he entendido lo difícil que es ser papá. Lo he comprendido en este tiempo. Pero muchos hoy hablan sin conocer la circunstancia. Muchos hoy hablan sin conocer lo que es las entrañas, criticando la entraña, criticando el hogar, criticando la persona, sin conocer su posición, sin conocer lo que vive, lo que sufre, lo que piensa, lo que espera, lo que sueña, lo que planea. Encontramos discípulos juzgando la labor del pastor. ¿Sabe qué decía David de Saúl? ¿Sabe qué decía David de Saúl? Nunca levante yo mi mano contra el ungido de Jehová. Nunca. Porque le dijeron, David, es el tiempo, mátalo. ¿Y qué dijo David? Nunca levante yo mi mano en contra del ungido de Jehová. Nunca. Nunca. ¿Sabe qué encontramos? Un discípulo juzgando la labor del pastor, o un apóstol como Pedro, a quien recién se le estaba delegando una responsabilidad, juzgando al que era su consiervo. Encontramos hoy, esta semana me enteré de algo curioso. Un pastor, un apóstol muy reconocido dijo, esos que se la pasan abriendo locales en todo lado y haciendo iglesias, ese mismo ha tenido que empezar a recoger los locales que él arrendaba, en la misma posición que estamos todos, buscando mirar economía. No podemos juzgar ni descalificar la labor de otros, porque quizá hoy nosotros estamos haciendo lo que otros ya no hacen. Aún nosotros como pastores seguimos visitando, llamando, estando. Hay otros que dicen, yo ya pasé por ahí, yo ya no tengo que hacer eso. ¿Cómo que no? Si el pastor, ¿a quién se debe? A las ovejas. A las ovejas. Vamos a orar. Bendito Padre del cielo, te quiero agradecer este tiempo, Señor. Te doy gracias, papá. Gracias por darme la oportunidad de predicar, de compartir tu palabra. Gracias, Señor, por darme la oportunidad, Señor, de poder edificar tu casa, tu iglesia, tus hijos con esta palabra. Señor, tú sabes que es una palabra que viene de lo profundo de mi corazón, Señor. Tú mismo me la entregaste. Tú mismo me la entregaste, Señor. Tú mismo fuiste dándome las frases,
Tú mismo fuiste dándome el enfoque, Señor. Te doy gracias por eso. Hoy, Señor, Padre Celestial, sé que has hablado a tu casa, Señor. Y yo oro para que muchas personas que hayamos cometido el error de descalificar personas, la iglesia, el trabajo, hoy podamos pedirte perdón, Señor. Perdónanos. Si tú has querido, Señor, de esta manera, ¿a mí qué? Si tú has querido hacerlo de esta forma, ¿a mí qué, Señor? Si tú has querido bendecir a otros más de lo que yo creo, Señor, que me merezco la bendición, ¿a mí qué? Yo no conozco el proceso de otros. Quizá no conozco la circunstancia para saber por qué tomaron decisiones buenas o malas. No es mi trabajo descalificar. No es mi trabajo, Señor, menospreciar, criticar. Mi trabajo es apoyar, Señor. Mi trabajo es creer, Señor, que tú harás una obra diferente. Mi trabajo es sacar de ese depósito que tengo, Señor, para hacer que tu iglesia crezca, para hacer que tu iglesia, Señor, sea mejor iglesia mañana. Padre, nuestra tarea, la de toda la iglesia, todos tenemos la misma responsabilidad, y es hacer que cuando volvamos a reunirnos en unos meses, ya no seamos los que éramos, seamos más. Pero eso no lo vamos a lograr descalificando. Eso no lo vamos a lograr minando nuestro corazón con amargura. Eso no lo lograremos así. Eso lo lograremos amando la obra, amando a quien, Señor, tú colocaste, Padre Celestial, Señor, como Padre cabeza de esa obra. Señor, amando, Señor, la visión de esa obra, amando la empresa donde me colocaste, amando el lugar, Señor, donde me has colocado, Señor, para recibir el ingreso que me lleva, Señor, que me permite llevar un mercado, un arriendo, una cuota a mi casa, Señor. Padre, aprendiendo a ser agradecido, Señor, por las personas que tengo a mi lado, así no sean perfectas, Señor, así no sean los más espirituales, fue los que colocaste, Señor, y te doy gracias por ellos, Señor, por los del trabajo, por los del estudio, Señor, aún, Padre Celestial, por los del barrio, Señor amado, por ese vecino, Señor, Padre, que cada día moldea mi carácter, Señor, cuando pone esa música mundana. Padre, te doy gracias por él. Te doy gracias por esos hermanos de la iglesia, Señor, que con su corazón amargado, Señor, han descalificado, Señor, lo que hay en tu obra, Señor. Te doy gracias por ellos, porque ellos hacen que cada día seamos mejores seres humanos, mejores personas, Señor, porque son un reto, Padre, a nuestra intimidad contigo. Son un reto, Padre Celestial, que tú colocas, Señor, Padre, para que nosotros podamos ver tu gloria cada día mayor, Señor. Siempre habrá cizaña, Señor. Siempre habrá cizaña creciendo al lado del trigo. Siempre, juntas, en el mismo lugar, en el mismo cultivo, en el mismo terreno. Habrá trigo, sí, pero también habrá cizaña, Señor. Tendrán que crecer juntas, dice tu palabra, Señor. Pero te doy gracias por eso. Gracias, porque, Señor, las críticas nos forman. Las críticas nos hacen ser mejores siervos tuyos, Señor. Las críticas nos retan a tener cada día algo mejor como iglesia, Señor. Algo mejor dentro de lo que somos como personas, Padre Celestial. Señor, hoy bendigo la vida, Señor, de quienes oran, Señor. Bendigo la vida de quienes respaldan esta obra con sus oraciones, de los que oran por un cuerpo pastoral. Bendigo la vida, Señor, de quienes con fidelidad, Señor, con amor han bendecido tu obra, Señor. Han, Padre Celestial, sembrado en tu obra, Señor. Padre, bendigo la vida, Señor, de quienes tienen en su corazón hacerlo, Padre, porque a pesar de no estar, Señor, Padre, lo hacen con amor, lo hacen con gratitud, Padre Celestial, lo hacen por obediencia, Señor, porque así tú les has enseñado, porque así
tú les has formado, Padre, porque esta casa ha sido, Padre, instrumento de ver restauradas muchas vidas, muchos hogares, muchas familias, Señor, y mucho tiempo la iglesia ha estado para la iglesia, pero hoy es momento de ver ovejas, Señor, estar para la iglesia, para respaldar la iglesia con su oración, con su ayuno, con su intercesión, Padre. No es un tiempo fácil, no es un tiempo sencillo, Padre, pero las ideas son necesarias. Los aportes, Señor, en ideas, en comentarios que edifiquen, que construyan, los necesitamos. No los que destruyen, no los que critican, Señor, sino los que se levantan para edificar, los que se levantan para que hagamos una iglesia mejor, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, papá. Te amo, Señor. Te amo con todo mi corazón, Señor. Te amo con toda la fuerza de mi alma, Jesús. Y te doy gracias por Sembrando Vida, Señor, porque sé que hay tiempos cambiantes. No estamos preparados, Señor. Has acelerado los tiempos, has acelerado los planes, y por eso te doy gracias. Por eso te glorifico, por eso te exalto, Señor. Por eso te bendigo, por eso te doy la gloria, Señor, porque has acelerado los tiempos, Padre Celestial, para que tu obra crezca, para que tu obra se ensanche, para que todos empecemos a sacar del depósito, Señor, para poder sembrar en la vida de otros palabra con madurez, con criterio, Señor, con testimonio, Padre, porque no es necesario permanecer dentro de la iglesia para poder demostrar fuera quiénes somos, Señor. Somos lo que tú has querido que seamos, Señor, y lo que nosotros hemos permitido que tú hagas de nosotros. Pero somos una iglesia que nació para sembrar, para dar vida, Señor, de tu mano, juntamente contigo, Señor. Te alabo, Señor, y te bendigo, Padre, en esta hora. Bendigo a las personas que me oyen. Bendigo a las personas que van a escuchar esta palabra, Señor, después, en un podcast, en una, Señor, en la página de YouTube, Señor, donde sea. Padre, gracias. Gracias, Jesús. Gracias por los siervos de Dios que escuchan esta palabra. Gracias por los que están, Señor, pasando un momento difícil, porque hoy, Señor, deben haber aprendido, Señor, lo que es aprender a agradecer en el buen y en el mal tiempo, Señor. Creo que Job nos dejó esa enseñanza. Señor, fui yo el que quiso oscurecer con mi conocimiento tu consejo, pero entendí que tú eres omnipotente, omnisciente, que tú tienes, Señor, la decisión en tus manos. Y como dice tu palabra en el libro de Romanos, no es del que corra, no es del que tenga prisa, Señor. No es, dice la palabra, tendré misericordia de quien yo quiera, y de quien yo quiera me apiadaré. Por eso la bendición de Dios no la obtienen quienes la quieran, ni quienes se esfuercen por obtenerlas. Depende de que Dios tenga misericordia de ellos. Depende de ti, Señor. Dependemos de ti y seguiremos dependiendo de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén.